Hola, mi nombre es José Báez y en esta oportunidad estaremos hablando sobre las máquinas síncronas, perteneciente a la Cátedra de Máquinas Eléctricas 3. Las máquinas síncronas son un tipo de motor de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectada y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa como velocidad de sincronismo. Este tipo de motor contiene electromagnetos en el estator del motor, que crean un campo magnético que rota en el tiempo a esta velocidad de sincronismo. Cuando la máquina se encuentra conectada a la red, la velocidad de su eje depende directamente de la frecuencia y del número de polos. Este hecho da origen a su nombre, ya que se dice que la máquina opera en sincronismo con la red. Por ejemplo, una máquina con un par de polos conectada a una red de 60 Hz girará a una velocidad fija de 3600 revoluciones por minuto. Si se tratara de una máquina de dos pares de polos, la velocidad sería de 1800 RPM y así sucesivamente. La máquina síncrona es una máquina reversible, ya que se puede utilizar como generador de corriente alterna o como motor síncrono. Está constituido por dos devanados independientes. Un devanado inductor construido en forma de arrollamientos concentrados o distribuido en ranuras, alimentado por corriente continua, que da lugar a los polos de la máquina y que se coloca en el rotor. Un devanado inducido distribuido formando un arrollamiento trifásico recorrido por corriente alterna, ubicado en el estator, que está construido de un material ferromagnético, generalmente de chapas de acero de silicio. Y esta estructura del rotor puede ser en forma de polos salientes o de polos lisos, como se ve en la figura. Ahora bien, la existencia de los ejes ficticios directos y en cuadratura permite modelar eléctricamente las variables del estator a través de la resistencia del estator y las reactancias del eje directo y en cuadratura. El rotor cilíndrico definimos una única reactancia por la cual es posible establecer un circuito como el de la siguiente figura, donde E es la tensión inducida de la máquina, R sub E es la resistencia de los enrollados del estator, L es la inductancia mutua entre el rotor y el estator, NE y N sub R son los números de vueltas de los enrollados del estator y rotor respectivamente. R es la reluctancia del circuito magnético y I sub R es la corriente rotórica o de excitación. En la figura izquierda podemos observar el diagrama fasorial de una máquina síncrona operando como generador. El ángulo representa el ángulo de torque, es decir, el ángulo entre las fuerzas magnetomotrices del estator y rotor. Para la figura del lado derecho observamos el diagrama fasorial para la máquina síncrona operando como motor. Ahora, para el ensayo en vacío, si se abre el circuito, o sea, hacemos I igual a 0, la tensión medida B corresponderá a E0. La característica de vacío de esta máquina es la relación entre la tensión en sus bornes con la corriente de excitación, que se hace circular en la bobina del rotor, manteniendo la velocidad angular del mismo, obviamente constante, y sin que circule la corriente por las bobinas del estator, o sea, es decir, que no entrega potencia. En este caso, esta tensión coincide con la fuerza electromotriz inducida por efectos del flujo magnético originado en el rotor. Si cortocircuitamos el modelo de Thevenin, la impedancia sincrónica se puede calcular en función de su cero y la corriente de cortocircuito. La característica de cortocircuito es la relación entre la corriente estatórica y la corriente de excitación con los bornes cortocircuitados, cortocircuitando los bornes del generador a través de amperímetros y manteniendo la velocidad constante que se varía la corriente de excitación y efectúan las lecturas de la corriente estatórica. Las curvas B son ampliamente utilizadas para utilizar la estabilidad dinámica de los motores síncronos, determinar la reactancia sincrónica de una manera indirecta y de evaluar las condiciones de adelanto y atraso o subexcitación y sobreexcitación de la inyección de reactivos y corrección del factor de potencia con respecto a un sistema eléctrico.
La expresión para la potencia eléctrica generada por fase, en el caso de operación como generador, es R sub E, la resistencia en los enrollados del estator. Esta se desprecia. La ecuación muestra que la potencia activa inyectada a la red depende por una parte del ángulo entre las fuerzas magnetomotrices y principalmente de la tensión inducida E, la cual es controlable a través de la corriente de excitación. En el caso del torque generado en la operación como motor se obtiene a través de la siguiente ecuación. Una manera conveniente de comparar el comportamiento de los voltajes de los generadores síncronos es mediante su relación de voltaje, que viene definida por la siguiente ecuación, donde V sub NL es el voltaje del generador en vacío, V sub FL es el voltaje a plena carga del generador, y un generador síncrono que opera con factor de potencia en atraso tiene una regulación de tensión positiva muy grande. Si opera con un factor de potencia unitario, tiene una regulación positiva muy pequeña, y si opera a factor de potencia en adelanto, tiene una regulación de voltaje negativa. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias.